buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos un mes más aquí en las tertulias inesperadas que organizamos desde la Delegación de Madrid de Bolsón Cerrado. Y hoy hemos hecho un crossover, ahí nos hemos juntado con la Comisión de Montaña y Naturaleza. Y tenemos aquí a Seler Cala, que dentro de la Sociedad Tolkien es bastante conocida ya. Bueno, una persona bastante activa, la verdad. Una señora mayor. No sé. No, pero verdad, eres muy activa. Eres licenciada en Historia del Arte, ¿no? Sí. Y llevas más de 20 años, ¿no? En la Sociedad Tolkien Española, ¿no? Ya son, sí, media vida, la verdad. Desde el 2002, ¿no? Me dijiste. Oficialmente sí. Y eres presidenta de la delegación de Zaragoza, Hazadún, de las que más molan ahí con los enanos. Que soy enano. Yo no voy a decir nada, no puedo ser objetiva con esto, pero sí. Totalmente. Yo tampoco. Y luego también estás en la Comisión de Montaña y Naturaleza, que además organizaste la primera Meret de la comisión. Si quieres, cuéntanos un poquito cómo fue para que la gente se anime. Pues fue este verano que, bueno, ya llevábamos mucho tiempo hablando los compañeros de buscar un sitio así chulo y poder reunirnos, ponernos caras, porque hay algunas personas que todavía no nos conocíamos fuera de la pantalla. Y bueno, se juntaron los astros este verano y conseguí en uno de mis lugares de trabajo, porque yo ahora mismo estoy trabajando de informadora turística, y uno de los puntos donde trabajo es en el Castillo de Peracense, en Teruel. Y pues bueno, eso, conseguimos que el castillo fuera todo para nosotros y poder hacer ahí la primera Meret. Y aunque no es un castillo, vamos a decirlo cómodo, porque no es, o sea, es un castillo castrense, o sea, para el ejército, no tiene comodidad ninguna. Pero bueno, los montañeros y la gente aficionada a la naturaleza, pues donde sea que haya naturaleza, ahí ya vamos. Y eso hicimos ahí el primer encuentro y estuvo genial, la verdad. Sí, tuvo bastante éxito, la verdad, ¿eh? Va a haber una crónica, por cierto, en la próxima Estel sobre este encuentro. 101. Si queréis saber todos los detalles, ya sabéis. Pues eso. Y el que quiera, pues sabéis que hay una comunidad en Telegram de la Comisión de Montaña y Naturaleza, que ya pasaremos el enlace, pero si no, nos preguntáis y todo el mundo es bienvenido ahí a colaborar, como siempre. Las comisiones son transversales a todos los enviales y a la gente que nos ve de fuera, pues eso, mira, en Zaragoza también tenemos delegación de las más antiguas, además. Sí. Y nada, pues si quieres, te dejo paso del tema que es muy interesante, la verdad. Sí, a ver, antes de nada sí que quiero decir que la charla que voy a dar hoy no os voy a descubrir, bueno, a lo mejor sí, pero no creo que os vaya a descubrir nada súper raro, súper nuevo, excepto alguna pincelada. Lo que va a ser es un pequeño recorrido por parte de la flora de Tolkien, de la más destacada, comparada con el entorno. En este caso, claro, yo hice esta charla para Peracense, entonces la mayoría de las plantas con las que comparo Tierra Media y realidad son de Peracense, pero bueno, se pueden encontrar en prácticamente todo el interior peninsular. Entonces yo creo que muchos de los espectadores que nos vean podrán identificar las plantas de las que voy a hablar, porque excepto un par de excepciones no son muy raras, o sea, son fáciles de encontrar, ¿vale? Pero ya os digo que va a ser un recorrido muy breve. A ver, que me cambio yo de pantalla. Vale. La tecnología y los enanos. Bueno, aquí estamos. Bueno, estos son los puntos que vamos a ver. Ya veis que es muy cortita. Va a haber un poquito de introducción. Vamos a hablar de Tolkien y su entorno, la naturaleza en la Tierra Media, con ejemplos, y lo compararemos con lo que os comentaba de flora del interior peninsular. Si en algún momento veis por ahí Peracense, es porque esta charla, pues bueno, se hizo primeramente ahí. Como introducción, pues bueno, imagino que casi todos los que estemos viendo esta charla ahora, pues conoceréis a Tolkien, unos mucho más que otros, pero bueno, por centrarnos un poquito, pues ya sabemos que Tolkien fue un filólogo, lingüista, lexicógrafo y profesor universitario muy destacado en universidades como Oxford y Leeds, escritor, poeta, y una faceta un poco menos conocida, la de ilustrador, que también veremos algunos ejemplos durante la charla. Se casó con Edith Bratt, que fue su amor de juventud, y tuvieron 4 hijos. Fue muy reconocido en el mundo académico, ya no solo por ser profesor, sino también por su participación en el diccionario de Oxford y temas así. Y luego, pues, obviamente, por lo que estamos aquí, es porque fue también un autor muy destacado dentro de la literatura fantástica, con éxitos como El Señor de los Anillos y El Hobbit y muchos otros. Bueno,
Sabemos que Tolkien tenía un amor muy profundo por la naturaleza, tanto para disfrutar de ella, porque le gustaba muchísimo pasear por el campo, por los jardines de su ciudad y demás, como para leer de ella, o sea, sobre ella y dibujar sobre ella, ¿vale? Ambas cosas. Pero esto ya fue desde chiquitito. La verdad es que su madre, Mabel, le inculcó este amor por la naturaleza a los dos hermanos Tolkien desde que eran muy pequeñitos. Y la naturaleza acabó siendo, dentro de sus historias, un personaje más. Desde que ya era muy chiquitito, ya que empezaba a escribir algunas historietas cortitas y tal, ya vemos cómo la naturaleza toma un protagonismo bastante relevante. Hay muchos autores que utilizan el mundo natural como una especie de telón de fondo para las historias, pero Tolkien lo convierte, como digo, en un personaje con protagonismo propio, ¿vale? No solo porque pueda interactuar con los personajes, sino también porque puede hacer acciones propias que no serían, ¿cómo decirlo? Que no son habituales de ver en objetos inanimados, como podría ser una montaña, un bosque, etcétera, ¿vale? Les insufla vida, vamos a decirlo así. También la naturaleza es protagonista de muchísimos de sus dibujos, por no decir el 98%, porque, bueno, tal y como él decía también, era un poco negado para dibujar figuras humanas, entonces básicamente dibujaba paisajes, edificios y cosas así, que también veremos algunos ejemplos. Y luego, pues también hay que destacar el papel de la naturaleza en el ámbito filológico o al revés, porque cuando él describía lugares o inventaba lugares, plantas, árboles, igual que hacía con los personajes en realidad, le da unos matices muy ricos a los nombres. O sea, no son nombres al azar y ya está, tienen pues un significado que está muy relacionado con las funciones o con los atributos de esa planta, ese paisaje. Y claro, esto lo hace porque evidentemente pues él es un amante y un experto filólogo, un cerebro privilegiado, como le suelo decir yo siempre, y se deja ver muy bien también en estas nomenclaturas. Y luego también a Tolkien se le ha relacionado muchísimo con la ecología y con el ecocentrismo, porque a raíz de su obra se puede respirar muchísimos valores universales que también tienen mucha relación con la naturaleza, pues todo el tema de preservar el mundo natural para legarlo luego a nuestros descendientes o a los descendientes de otras personas, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Y luego, pues, este ecocentrismo que lo encontramos también junto a valores como pues la amistad, la lealtad, lo que veis aquí, la perseverancia, el coraje, la humildad, que son grandes temas que se tocan dentro de las historias de Tolkien, no solo en Tierra Media, sino también en otros relatos que no tengan nada que ver con esta ambientación. En cuanto a Tolkien y su entorno, pues bueno, evidentemente todos los escritores de una manera u otra se van a ver influenciados por su entorno vital, ¿vale? En este caso, Tolkien ya desde pequeñito pues le influyó muchísimo haberse criado en la campiña inglesa. Vamos, es que a cualquiera de nosotros que viviésemos allí con esos maravillosos paisajes, algo nos tendría que influir. Y Tolkien pues no es una excepción, ¿no? Luego también, cuando ya fue adulto y trabajó en Oxford, era muy habitual verlo, por ejemplo, paseando por el jardín de Oxford, por los jardines de Oxford, muchas veces incluso recitando el Beowulf así a viva voz, porque la verdad es que, pues bueno, era un personaje, vamos a decirlo así, entrañable, pero era un personaje. Y luego también en el propio jardín botánico de Oxford, pasaba muchísimo tiempo. Había un par de sitios en los que se le solía encontrar. Uno de ellos, veis ahí en la fotografía, está sentado en la base de su árbol favorito, que era un Pinus nigra, que luego hablaremos un poquito más sobre él. Pero también había un rinconcito con unos bancos de piedra y una mesa donde muchas veces se le podía encontrar leyendo y algunas veces pues, los alumnos lo visitaban y compartían momentos allí con él. Y la verdad es que es un lugar que tiene unas vistas espectaculares porque es como una especie de, pues eso, terracita recogida, pero luego ves al fondo todo el jardín botánico, todas las explanadas de jardines de la Universidad de Oxford y es un sitio pues que la verdad es que te sientas ahí y es inspiración constante, ¿no? Y otra de las grandes influencias naturales, vamos a decirlo así, que tuvo Tolkien, si no nombro a William Morris en una de mis charlas, los que me conocéis lo sabéis, me muero, pero es que es así.
William Morris, creador del movimiento Arts and Crafts, pues bueno, obviamente fue una influencia muy fuerte para él, tanto por los libros que William Morris escribió, como pues por todo el tema artístico en el que lo natural toma protagonismo frente a lo mecánico. Y bueno, ya no solo en las manufacturas artísticas, que se priorizaba el arte manual sobre lo industrial, sino también en las formas. Muchos de los papeles pintados de William Morris, por ejemplo, influían a Tolkien a la hora de hacer sus ilustraciones, que esto, bueno, en mi charla sobre Tolkien ilustrador me tomas a fondo, pero bueno, para que lo tengamos aquí también un poco en la cabeza. Y luego, pues, lugares que Tolkien también visitaba, pues los jardines que hemos hablado, la playa, sobre todo ya cuando ya estaba jubilado, en sus vacaciones solía ir mucho a lugares de playa, los bosques en los que paseaba con su familia ya desde que eran chiquititos sus hijos. Luego también le gustaba mucho ir en bici y meterse por estos caminos y tal. Y en su propio hogar tenía un buen jardín, la mayoría de las veces, en las diferentes casas en las que vivió, en el que pues se reunía con los amigos y la familia. Bueno, ya pasando un poquito a lo que sería la Tierra Media, tenemos que pensar que, bueno, ya sabéis que Tolkien escribía y escribía y escribía, reescribía las cosas que no le gustaban, entonces tenemos muchísima información y toda la que aún no conocemos, pero bueno, ese famoso baúl que todavía no se ha abierto al público, pero en fin. El Señor de los Anillos, como ejemplo, contiene más de 70 especies de plantas nombradas, ¿no? O nombradas o que protagonizan diferentes momentos de la historia. Y al menos 8 de esas plantas son inventadas completamente desde cero. El resto, pues son, no me gusta usar la palabra alegoría porque me mataría el propio Tolkien, porque no le gustaba esto, pero son, digamos, transposiciones de las plantas reales a lo que sería el mundo de la Tierra Media, ¿no? Influencia, vamos a decirlo así, o transformación. Por ejemplo, una de las analogías más bonitas sería la flor Nifredil, que es una flor que nace en Doriath a la vez que nace Lúthien, brotando pues en su nacimiento, y también cuando en el momento en el que Beren ve por primera vez a Lúthien en los bosques de Neldoreth, también brota las flores de Nifredil, que son unas florecitas blancas, y esta historia, este fragmentito, este detalle, es una alegoría, como digo, una analogía del momento en el que Tolkien, durante su vida, pues paseando con Edith por los bosques, recordemos que hay un momento en el que Edith baila para él y lo hace en un bosque en el que había un montón de flores de cicuta. La cicuta tiene unas flores blancas, que luego las veremos, que pues serían el equivalente a estas Nifredil de Lúthien. Y me parece un detalle súper bonito que ese momento se haya quedado en la retina de Tolkien de su vida y la haya trasladado a los libros, ¿no? Porque además, bueno, ya conocemos la historia que hay detrás de Beren y Lúthien y de Tolkien y Edith, y bueno, pues me parece un detalle súper chulo. En cuanto a lugares, por ejemplo, que podemos encontrar protagonistas en la Tierra Media, pues los tenéis ahí un poquito, algunos de ellos, ¿no? Ejemplos, pues los bosques de Lothlórien, el Bosque Negro, Montañas Nubladas, son lugares con muchísima carga, tanto para la historia, porque ocurren cosas destacadas dentro de estos lugares, como también por la personalidad que tienen. Por ejemplo, el Caradhras, cuando les impide a la compañía pasar a través de la montaña, ¿no? O Erebor, la montaña solitaria, pues es como que tiene tanto peso en la historia que parece un personaje más. Parece o es. Rivendell, la comarca, en fin, son todos lugares que todo lector pues los tiene muy presentes, pues eso como casi pues un hobbit más, ¿no? La naturaleza viva, lo que hablábamos de Caradhras, con poderes y cualidades a veces sobrehumanas. No son, como hemos dicho, un simple adorno de las historias que van a vivir los personajes, son parte de ese elenco protagonista, ¿no? Y luego, pues también la flora son elementos muy relevantes en la trama. Por ejemplo, recordemos las flores curativas como la ácelas, la hoja de reyes. Bueno, he puesto flores curativas, que en realidad la ácelas, lo veremos después, no tiene flores, pero bueno, ya entraremos en materia un poco más adelante. O las flores simbólicas como la simbelmine,
que tiene varias versiones porque pertenecen a la misma familia de otras flores famosas que veremos también más adelante, o por ejemplo la alfirin. Y luego, pues la importancia de los árboles, el roble que hay sobre Bolsón Cerrado, el viejo hombre sauce, los sens, que si bien no son árboles per se, están muy relacionados con ellos, son pues, los que los cuidan, y los sucornos, que esto sí que ya tiene tela también, ¿no? Bueno, aquí como ejemplo de estas influencias que desde pequeño pudo tener Tolkien y que luego las plasma en sus historias, tenemos el famoso ejemplo del molino de Sherhol, donde él vivió de pequeñito, cuando su madre todavía estaba viva, en la que, bueno, pues tuvo varios encontronazos con el molinero, porque se ve que los hermanos Tolkien, Hilary y Ronald, iban a hacer algunas trastadas por ahí cerca del molino, y el molinero pues salía a echarles la bronca, y de ahí nace el ogro blanco de algunas de sus historias, pero bueno, pues eso, son pequeños chascarrillos, vamos a decirlo así, internos del autor, pues que los plasma luego en sus escritos. Y como comparativa, vemos ahí en esa ilustración de Tolkien cómo él se imaginaba Hobbiton. Vemos arriba pues, el agujero Hobbit de Bolsón Cerrado, y bajando por el camino llegamos hasta el molino, que está en primer plano, que es influencia directa del molino de Sherhol que hemos visto. Además, puede parecernos un poco extraño porque la verdad es que las versiones cinematográficas nos han, ¿cómo decirlo? Nos han borrado un poco nuestro recuerdo, nuestra sensación de cómo nos hemos imaginado nosotros la Tierra Media, y se nos hace un poco raro ahora ver el molino, por ejemplo, a manos de Tolkien, ese edificio tan normal, ¿no? Tan humano dentro de la comarca. Pero bueno, yo lo que siempre digo, tú te puedes imaginar la Tierra Media de una manera al leerlo, pero Tolkien, cuando la escribe, se la estaba imaginando tal cual la veis ahí pintada. Entonces, digamos que es la imagen más fidedigna que podemos tener de cómo sería la Tierra Media de verdad. Lo bueno que tiene Tolkien y de lo que mucha gente se queja, gente que en realidad, yo siempre lo digo, cuando hay gente que se queja de que Tolkien se extiende mucho en sus descripciones de la naturaleza, es que no le gusta a Tolkien o no lo ha entendido. Porque si algo tiene Tolkien es que gracias a ese desarrollo de las descripciones de la naturaleza, todos los lectores, los que hemos prestado atención, hemos podido llegar a un punto en el que nos hemos imaginado la Tierra Media, cada uno nuestra Tierra Media propia, pero que cuando se pone en común con otras personas coincidimos en cómo nos la hemos imaginado. ¿Por qué? Pues porque las descripciones son muy buenas, son muy minuciosas, pero además es que le dan un sentido de verosimilitud muy importante por todos los pequeños detalles, lo que os comentaba de pues perder tiempo en que los nombres tengan un sentido o darles esa personalidad, ese protagonismo. O sea, es como que es muy real dentro de nuestra cabeza, pero porque Tolkien también nos ha ayudado a llegar a ese punto con las descripciones, ¿vale? Más zonas que se pueden ver influenciadas por cosas que Tolkien había visto en su vida real, entendedme, en su vida cotidiana. Pues, por ejemplo, cuando viajaba por Europa, uno de los viajes que hizo fue a Suiza, y obviamente tuvo que ver los Alpes suizos. Esto es una imagen que he cogido al azar de un pico de los Alpes, pero no me digáis que no podría ser perfectamente Erebor, ¿vale? Ahí pues destacando en el horizonte y poderle haber inspirado. Esto ya os digo que son un poco comparaciones cogidas con pinzas. No hay ningún sitio donde ponga que este pico influenció a Tolkien para crear Erebor, pero le pudo haber servido para imaginarse esa gran montaña que desde luego destacaba en el horizonte. Este es el momento que os comentaba. Esta ilustración de Ted Nasmyth me vuelve loca, me ha vuelto loca siempre. Es yo creo que la mejor representación de Lucien que he visto nunca. Y por cierto, los que vayáis a la Estelcon, vendrá Ted Nasmyth de nuevo allí. Bueno, esta ilustración, tenemos el baile de Lucien cuando Beren la ve por primera vez, y lo que os comentaba, esas son las flores de cicuta, las que tenéis al lado, que son las flores entre las que bailó Edith cuando Tolkien se enamoró de ella, ¿no? O cuando ya estaban enamorados. La cicuta, luego también creo que lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, os adelanto, es una flor que se asemeja muchísimo, la planta, al perejil.
al perejil silvestre. Hay que tener muchísimo cuidado porque en un primer vistazo son prácticamente la misma planta. Entonces, si vas a coger perejil y te equivocas y coges cicuta, a lo mejor el guiso no te sale como tú esperabas, ¿vale? Se diferencian principalmente en que los tallos de la cicuta tienen unas manchas rojizas marrones, bastante evidentes y se diferencian muy bien por eso. Y luego también pues, las hojitas verdes del perejil y las de la cicuta no son exactamente igual, no tienen las mismas puntas y evidentemente el olor, si tú rozas un poquito las hojas del perejil, enseguida vas a oler bien, bien fuerte el perejil. Pero ya os digo, las flores a primera vista se diferencian menos y nada. Entonces hay que tener cuidado con estas plantas. Luego ya entrando un poquito en lo que serían la flora de nuestra saga realidad, vamos a decirlo así, ya os digo, os recuerdo que muchas de las que vamos a ver son autóctonas de Peracense porque es en principio la idea de donde surgió esta charla, ¿no? Pero bueno, algunas de las que se pueden encontrar en Peracense y en otras partes del interior peninsular, pues tendríamos, por ejemplo, ahí lo veis, flores como la hierba de San Juan, que luego veremos en fotografía, es una de mis flores favoritas. Luego además también tiene muchos usos médicos, medicinales, pero también mucha tradición o superstición, porque era una de las hierbas que utilizaban las brujas. En fin, hay mucha historia detrás de la hierba de San Juan. El beleño blanco también. La santolina ageratifolia. En algún momento diré palabras muy raras o me costará decirlas porque, bueno, ya sabemos cómo son los nombrecitos de las flores. Pero bueno, la santolina ageratifolia, comúnmente llamada botoncicos, pongo ahí que es única en el mundo, luego la veremos con mayor detenimiento. Y es que es cierto, es una flor que solamente, o una variedad de esa flor que solamente se encuentra en la provincia de Teruel. Y me apetecía un poco traerla a la charla porque, bueno, pues para una cosa que Teruel tiene que nadie más tiene, pues yo como turolense me hacía ilusión contároslo, ¿no? Y luego pues otras flores comunes en toda España, pues por ejemplo las amapolas. Árboles que podemos encontrar muy abundantes, pues por ejemplo, ahí pongo carrasca, pero es encina. Carrasca es como se dice en Aragón y la verdad es que me sale de primeras siempre poner y escribir carrasca, pero bueno, la encina. El sauce, el pino, el roble en sus diferentes variedades y la belladona, que es un arbusto. Y luego pues algunas plantas, como hemos visto, la cicuta y el perejil, que van en pareja siempre porque son prácticamente iguales. Una de mis plantas favoritas que es el ajenjo, que es de donde sale la absenta. Helechos, musgo y una muy curiosa también que es la galluva o la hierba de oso, que la veremos también un poco más adelante. Estas plantas todo tiene su alter ego en Tierra Media, vamos a decirlo así. Aquí ya vamos con fotografías. Vamos a ver. Tendríamos, pues, como os decía, la hierba de San Juan, que es, pues se ha utilizado como astringente, antiséptico, cicatrizante, para tratar la depresión, las alteraciones del sueño. De hecho, la hierba de San Juan se incluye todavía hoy en muchos preparados farmacéuticos para estas cosas, pero tampoco vamos a entrar mucho en el tema de la farmacología, porque si no podríamos sacar pues 3 charlas más, pero bueno. Y en el mundo esotérico, vamos a decirlo así, pues es una de las hierbas que brindan protección contra entidades negativas. Se dice que si cuelgas una rama de hierba de San Juan en la puerta de casa, pues evitas que entren los malos espíritus y tal. Lo más importante y lo que tendría enlazado con la Tierra Media es su forma. Ahí la veis que son pequeñas estrellas doradas, bonitas a más no poder. Ya os digo, son una flor preciosa. Suele nacer en zonas, en partes muy húmedas, en semisombra, sobre todo, porque no toleran demasiado bien el sol directo. Y esta planta, por ejemplo, esta flor, yo la he comparado con la Elanor, que se le llama sol estelar, porque son flores, primeramente nacen en Doriath, si no me equivoco, en Cerinam Roth también, en Lothlorien, y son, pues eso, se les llama sol estelar porque son pequeñas estrellas, pero son doradas. Y son, sobre todo, nacen en invierno, según nos cuenta Tolkien. Tienen relación, van de la mano totalmente con las Nifredil, que son estrellas blancas. De hecho, son de la misma familia, pero ya sabéis que muchas veces pues, las flores, aunque sean de la misma familia, cambian un poco la variedad con los colores.
Y bueno, pues es que es tal cual te puedes imaginar una Elanor. Luego están las amapolas. Las amapolas tienen comparación con el Seregon o con las fumelar, que también son de la familia de las amapolas, se les llama las flores del sueño, y nacían en el jardín de Lorien, del dios, del Vala Lorien, jolín. Y se dice que eran rojizas y que brillaban al anochecer. Y otras que se podrían comparar con ellas son las Seregon, como veis ahí, que significa piedra sangrienta en élfico, que crecían en Amon-Rûd, que es donde vivían los enanos mezquinos, ¿no? Y se dice que, claro, toda la montaña llena con esta planta con flores rojizas, que eran del color de la sangre, parecía que en realidad la montaña estuviera llena de sangre, ¿vale? Pero eran pues las amapolas. Y si habéis visto alguna vez algún campo como el de la fotografía, la verdad es que cuando está así lleno de amapolas da una sensación como que, no sé, como que impresiona mucho, ¿no? No es habitual ver estos campos de amapolas. Y luego tendríamos las estepas, también conocidas como jaras, que es un arbusto que da estas florecitas blancas, que yo las he comparado con las Simbelmine, pero hay muchas plantas blancas dentro de las descripciones de Tolkien. Una de ellas podría ser esta. Las Alfirin también, que pertenecen a la familia de las siempre vivas. También, lo que pasa es que las Alfirin son doradas, pero son de la misma familia que las Simbelmine. Son pues eso, las que se llaman siempre vivas, ¿no? Que suelen florecer durante todo el año y tienen esta forma con 5 pétalos como en estrellita. Las Simbelmine también se les llama willows, los elfos las llaman así, y son, como todos sabéis, las flores que nacen en los túmulos de Rohan cuando han enterrado a uno de los reyes, ¿vale? También conocidas en lengua común como No me olvides. Y luego llegamos a las plantas del género Santolina, que, pues ya os digo, en Aragón tenemos las 3 especies de Santolina, en Aragón y en el interior peninsular. Bueno, en el interior peninsular tendríamos solo la segunda y la tercera que veis en la diapositiva, porque la Santolina ageratifolia, como os he comentado antes, es la única que aparece en la flora turolense. O sea, en ningún otro rincón del mundo está esta planta. No sé muy bien si es por características del terreno o porque en otros sitios esta flor se haya extinguido, eso ya no lo sé. De hecho, tengo un amigo botánico que hemos hablado sobre esta planta muchas veces y tampoco lo puede rastrear con certeza el por qué solamente existe en Teruel, pero el caso es que, bueno, igual que el buen jamón, pues solamente lo tenemos aquí, ¿no? El jamón, afortunadamente en España tenemos varios sitios con muy buen jamón, pero bueno. Centrémonos en las flores. Estas flores, ya veis ahí, en el detalle, si vemos si tú observas las antolinas, son pequeños botones, por eso se les llama botoncicos, son como bolitas, pero con muchas flores, como veis ahí en la imagen del centro. Son pequeñas acumulaciones de flores que tiene un nombre, es como tiene un nombre, inflorescencia. Son como los girasoles. Un girasol en realidad no es una sola flor, son un montón de flores. O sea, la zona donde luego nacen las pipas se llama inflorescencia porque son multitud de pequeñas florecitas como esa que veis ahí y luego ya están lo que son los pétalos amarillos del girasol y el tallo y todas estas cosas, ¿vale? Pero es una acumulación de pequeñas florecitas y en los botones pasa lo mismo. Y estas sí, cada pequeña florecita de las antolinas son pequeñas campanitas doradas, que esto sí que ya lo podríamos comparar tal cual con las Alfirin. Y además, las Alfirin de Valinor, que son como tan especiales, pues podrían ser las antolinas ageratifolias. O sea, Teruel podría ser Valinor. Me tiro aquí el pisto, podríamos decir. Luego, más plantas que tenemos en Teruel y en muchas otras zonas, pues por ejemplo, el espliego. Yo me imagino mucho estos campos de lavanda. Hay diferentes tipos de lavanda, la lavándula. Pero bueno, estos campos maravillosos me los imagino mucho, por ejemplo, en la comarca, porque
es algo que yo veo a los hobbits plantando y recolectando para sus diferentes usos. Aquí, por ejemplo, veis que tiene muchos usos también medicinales. Pues, por ejemplo, como tisana sirve como digestivo, como tónico diurético, antiséptico, en fin. Y luego, aparte, pues todo el tema de los perfumes, los aceites esenciales que se puede hacer con la lavanda, ¿vale? La ajedrea, esta yo ya no sé si es tan común en todo el interior, pero bueno, en zonas así de montaña, como por ejemplo, pues Esperacense, sí que es bastante abundante. Son estas plantas que veis aquí en la imagen, que estas sí que a lo mejor, si no tuvieran esas flores, podrían recordarnos a las ácelas, porque las ácelas son solamente plantas verdes, o sea, no tienen flor como aparece en las películas. La ajedrea, por ejemplo, pues es antiséptico, aromático, carminativo, digestivo, expectorante para los escozores, para los dolores estomacales, o sea, tiene muchísimos usos. Y además, todos estos usos es una pena porque, bueno, ahora más o menos está teniendo un poco de reflote toda esta sabiduría popular, pero sí que es verdad que durante muchos años todo este tratamiento de las plantas se ha tenido como un poco como cosa, eso es cosa de pueblo, eso es cosa de, ¿sabes? Y no es, no, ese trato peyorativo que se le ha dado a esas personas que conocen estas plantas y que las saben utilizar, creo que es un error, porque en la farmacia hoy en día también muchos de los componentes de muchísimos medicamentos, cremas, en cosmética, se utilizan estas plantas. Pero claro, si tú en la composición de una planta te ves caléndula, crema hidratante con caléndula, pues esta es buena. Pero si sin embargo una persona en su casa tiene una planta de caléndula, se hace sus aceites esenciales y sus cremas, ya es como, uy, eso es cosa de viejas. No, señores, o sea, la medicina actual ha bebido de la medicina tradicional y de todas estas plantas. O sea, la sabiduría de las plantas pues es algo que deberíamos de tener un poco más en cuenta. Parece una bronca, pero no lo es. O un poco sí, no sé. Más plantas. La manzanilla. Otra de las cosas que me imagino mucho, bueno, a hobbits y a elfos también utilizando. Hay varias variedades de manzanillas. La manzanilla tradicional, pues todas estas propiedades que veis ahí abajo, pues digestivas, relajantes, vasodilatadoras. ¿Quién no se ha tomado una manzanilla cuando tenía un dolor de estómago, ¿no? Y ha sentido cierto alivio, pues por la infusión calentita y por las propiedades de la planta. También me las imagino, ya os digo, por toda la comarca, estos campos de margaritas, de manzanilla. De hecho, la palabra, bueno, el nombre Margarita, me imagino a muchas hobbitas con este nombre, igual que Rosita, que lo veremos luego más adelante. Y esta, la verdad es que la puse porque no le he encontrado equivalencia exacta en la Tierra Media, pero me parece una flor súper curiosa y pues bueno, la puse para contároslo a la gente. Las quitameriendas, que es como comúnmente se llama a esta flor, que es de la familia del azafrán, se llama así porque nacen a finales de, bueno, a mediados finales de verano y van desapareciendo conforme llegamos al otoño. Y se llaman así porque en el momento en el que empieza a refrescar y llega el otoño, que es cuando desaparecen estas flores, la gente del campo ya dejaba de salir a merendar al campo. Entonces era como que ya les quitaban esa oportunidad de merendar en el campo. De ahí viene un poco el nombre de quitameriendas. Y es una planta preciosa. De hecho, su prima, el azafrán, la flor del azafrán, es una de las flores más cotizadas porque la recogida del azafrán, bueno, el propio azafrán es un producto muy, muy, muy escaso y muy caro, pero es escaso porque cuesta muchísimo extraer el producto y trabajarlo. Entrando un poco en lo que serían los árboles, también pues lo que os comentaba un poco, que tienen ya desde la propia vida privada de Tolkien tiene muchísima importancia los árboles. Lo veis ahí en la fotografía en la que está tocando el famoso Pinus nigra, que luego, bueno, hace no me acuerdo cuántos años, no hace muchos, ahora unos 7 años o así, el pino era muy grande ya y se estaba resquebrajando una de sus grandes ramas y hubo que talarlo para tristeza de muchos de nosotros que queríamos haber ido a visitarlo, pero bueno, sí que es verdad que este árbol que estaba en el Jardín Botánico de Oxford, pues hicieron un banquito y pusieron una placa
conmemorativa contando un poco pues eso, que Tolkien pasaba mucho tiempo allí en ese pino que era su árbol favorito y que pasaba mucho tiempo allí. Por lo menos pues el recuerdo lo tenemos, ¿no? Hay algunas afortunadas y afortunados socios de la Sociedad Tolkien que consiguieron hacerse una foto al lado de este pino, que es como un lugar de peregrinación, pero bueno. Y luego pues veis ahí varios árboles famosos dentro de la Tierra Media. Todas las imágenes son ilustraciones de Tolkien, excepto el árbol blanco de Gondor, que es de Ted Nasmith. No se nota que me gusta Ted Nasmith, ¿verdad? Bueno, y luego la imagen circular que veis abajo a la derecha, que es el logo de la Stelcon de este año. Es una imagen pictórica obra de nuestra compañera Isilde y me parece, la verdad es que una ilustración preciosa y me apetecía mucho meterla en la charla. Ya os digo, el resto de imágenes son de Tolkien. Y hay varias cosas que podemos ver con estas imágenes. Por ejemplo, fijaos en el centro, en la imagen de Bilbo bajando por el río, sobre los toneles, el protagonismo que toma la naturaleza y los árboles, como os comentaba al principio. Aquí, aunque el título habla de Bilbo, el que menos se ve es Bilbo, ¿vale? Lo primero que vemos es los árboles que nos enmarcan el río y el río con sus ondas sinuosas que nos invita a mirar al horizonte de más allá, que es donde están el resto de las aventuras. Esto Tolkien lo hace muchísimo, un punto de vista del horizonte bastante alto y muy sugerente para que pensemos que, vale, tú estás viendo esta parte, pero más allá continúan las aventuras, ¿vale? Esto lo hacía él muchísimo. Y bueno, pues estos árboles maravillosos que representa aquí. También en el Hobbit, la famosísima portada de la primera edición del Hobbit, que es una de mis pasiones, de mis ilustraciones favoritas, la tengo allí en el salón. También el gran protagonismo que tienen todos los árboles que nos conducen además orgánicamente hacia el centro de la narración, ¿no? En este caso, en la portada, pues sería la montaña de Erebor. Pero bueno, luego abajo veis a la derecha, perdón, a la izquierda de la ilustración que os comentaba de Bilbo, pues veis el árbol de Amalion, que este, por ejemplo, está muy influenciado por los papeles pintados de William Morris, que hemos nombrado antes, todo este Art Nouveau, este tipo orgánico de ilustrar pues la naturaleza, pues eso, tan sinuosa y tan como con ese movimiento, ¿no? De este tipo de ilustraciones tiene muchísimas cosas Tolkien hechas. Por ejemplo, los emblemas élficos y todo esto también tienen mucha simbología de plantas. Arriba al lado de la foto de Tolkien pues vemos al viejo hombre sauce de los hermanos Hildebrand, que es una representación preciosa también de estos árboles que acaban siendo tan viejos que cobran vida, ¿no? Dentro de la Tierra Media, que es algo muy, muy curioso y muy bien tratado, un tema muy bien tratado por Tolkien dentro de su narrativa. Y luego en la ilustración de la derecha arriba, de Rivendell, siempre me gusta ponerla porque tiene una historia muy bonita detrás. Aquí vemos un poquito de todo, pues vemos la montaña, vemos árboles, vemos el río, vemos la ciudad, tenemos un poquito de todo, como os digo. Pero lo más bonito que tiene esta ilustración, que es una acuarela, es muy complicado trabajar las acuarelas. Tolkien, aunque él decía que no era un gran dibujante, lo era. Lo era y además utilizando, pues eso, es una técnica tan compleja como es esta. Pues en esta ilustración, cuando Tolkien la estaba pintando, entró su hijo Christopher, que era chiquitito, llorando, pues no sé muy bien por qué, si porque no encontraba a su padre, porque era muy tarde, pues ya sabemos que Tolkien pasaba muchas horas en el despacho escribiendo y dibujando, pero bueno, el caso es que entró su hijo llorando, se apoyó encima de la mesa donde estaba la ilustración y cayeron varias gotas de sus lágrimas encima del árbol que veis a la derecha de la ilustración. Tolkien, lejos de enfadarse y echar de allí al niño, pues lo consoló, pues habló con él, escuchó el problema que él tenía y cuando se marchó continuó pintando el árbol, corrigiéndolo con las propias lágrimas de su hijo, porque ya sabemos que la acuarela funciona con agua, pues utilizó esas lágrimas para seguir pintando y retocando el árbol que se había quedado pues un poco más diluido de lo que él quería en ese momento con las lágrimas del pequeño. Pero bueno, esta ilustración, aparte de bonita, pues eso, esa intrahistoria que tiene detrás, que sepamos que en el original están las lágrimas de Christopher Tolkien, pues no deja de ser muy poético y muy bonito.
Árboles que podemos encontrar en la saga Realidad, pues lo que os comentaba, la carrasca o encina, que esto pues cualquiera que haya salido al campo y haya merendado debajo de una carrasca se habrá sentido como un hobbit, vamos, segurísimo, porque dan muchísima sombra si se les deja crecer lo suficiente, que esto también es otro tema. Pero bueno, son árboles pues, que pueden llegar, ya veis, a los 25 metros, son árboles potentes y luego encima nos dan frutos, que tenéis ahí, las bellotas, que también nos sirven de alimento tanto para los humanos como para el ganado, ¿vale? También, pues, muy de hobbit este árbol. Los pinos, que se usan mucho para repoblar porque crecen muy rápido, pero sí que es verdad que no todos los suelos son aptos para plantar pino, pero bueno, ya sabemos que de la teoría a la realidad va un trecho, y porque lo acidifican mucho el suelo. Y bueno, ya veis que pueden alcanzar muchísima altura. Tienen las piñas, los piñones. Los piñones también es un fruto bastante caro porque es complicado su recolección. Y luego, pues, de las cortezas se pueden extraer aceites esenciales que pueden usarse también para, pues, como veis ahí, como tónicos antisépticos o para afecciones pulmonares, etcétera. Para ambientadores de pino. Las sabinas, que son uno de mis árboles favoritos. Todos de pequeños, antes por lo menos, siempre celebrábamos el Día del Árbol y yo pues en su día planté una sabina que suelo subir al monte a cuidar de vez en cuando y me parecen unos árboles preciosos, también crecen bastante, 25 metros es bastante ya para un árbol y lo mismo, sentarse a la sombra de una buena sabina a leer o a merendar o a pasar el rato mirando la naturaleza, la verdad es que es una experiencia digna de vivirse. Los chopos, también muy abundantes, muy utilizados para la madera, porque también son árboles que crecen mucho y crecen muy rápido. Pero sí que es verdad que tienen la pega de que dan mucha alergia a la gente que tiene alergias a este tipo de plantas. Las flores que veis abajo blanquitas son las pelusillas estas que flotan en primavera, que parece que esté nevando, pues son la pelusilla del chopo. Que no sé, Tolkien no nos habló nunca de las alergias en la Tierra Media, pero seguro que, que algo habría por ahí. Y luego, pues el roble. Hay varias variedades de roble, pero bueno, el roble es muy importante. Pues Thorin, escudo de roble, ahí tenemos un ejemplo. O, por ejemplo, el roble que coronaba la colina de Bolsón Cerrado, ¿no? Son, pues eso, árboles que tú, por ejemplo, vas paseando por el monte y ves estos árboles y te retrotraen a lo que has leído sobre Tierra Media, porque, como comentábamos antes, leer a Tolkien se hace tan real que luego caminar por la naturaleza vas viendo una colina y dices, ay, esta colina me recuerda a la colina de Edoras, o mira este roble, podría ser el roble de Bolsón Cerrado, o no sé, o vas por una llanura y piensas que estás en la comarca, o ves grandes piedras y dices, pues esta piedra para los enanos, ¿no? Este tipo de cosas que tú vas encontrando en la naturaleza de tu día a día, la vas comparando con Tolkien, pero sin forzarlo además, o sea, sale solo. O muchas veces cuando hacemos fotografías en la comisión, por ejemplo, que estamos todo el día compartiendo fotos en el grupo de Telegram, es que es eso, o sea, ves un atardecer así un poco especial, no hace falta que sea un paisaje espectacular, pero sí un momento concreto del día y te puede inspirar o recordar a fragmentos que has leído en la obra de Tolkien. Yo creo que esa es la auténtica magia de todas las historias que nos han llegado suyas. Luego, otras plantas que también podemos encontrar en nuestro entorno. El marrubio, que aquí sí que ya lo he comparado en concreto con las acelas. Como os comentaba, en las descripciones que nos hace Tolkien nos habla pues, de una planta no muy llamativa, unas hojas verdes y alargadas, pero sin flores. En la película, pues ya si lo recordáis de Peter Jackson, sale que tienen unas pequeñas florecitas blancas. No, pues las acelas, las hojas de reyes, ya no es solo que, bueno, la vemos ahí que la usaban los Dúnedain, y que ya no es que nos delate al rey al rey de reyes, al rey de Gondor, sino que además tiene personalidad propia, porque dice que cuando las hojas de acelas se hierven para sus usos medicinales, el aire brilla. O sea, es como
como que la presencia de la planta llena la estancia, no es una planta sin más que nos describe ahí en las casas de curación y ya está, ¿vale? Le da como pues ese matiz mágico. Otra planta que podemos encontrar, hemos visto las ácelas que se usarían para el bien, tendríamos el zarzal, que son los zarzales de Mordor, que se nos describen que todo el rato van enganchando a Frodo y Sam. Pues bueno, no hay más. O sea, un zarzal, que vale que sí, la zarzamora nos da las moras, pero todas las espinas que hay que ir esquivando, pues tampoco es muy agradable, ¿no? Entonces, pues eso, tendríamos esas espinas afiladas de los zarzales de Mordor. Y luego una planta que sería un poco ambivalente, ni buena ni mala, o las dos cosas, sería la ortiga. Que la ortiga así vista de lejos es preciosa. Hay quien la mete en vinagre y luego la usa para las ensaladas, que yo esto no lo entenderé nunca, pero dicen que es un manjar. No lo entenderé nunca porque yo desde pequeña las odio, las ortigas, porque siempre me picaban muchísimo y como veis ahí son urticantes. Te roza la hoja de las ortigas con esos dientecitos que tiene y te salen sarpullidos bastante importantes. Hay un mito en torno a estas plantas que dicen que si tú pasas al lado de una ortiga sin respirar y te roza, no te pica. No os lo creáis. Lo sé por propia experiencia que no es cierto. Y luego, pues bueno, tiene varios usos también medicinales, sobre todo para temas circulatorio y demás. Algunas otras plantas, pues el marjuelo. Es que claro, todo esto en realidad, visto en la actividad de Peracense, que lo teníamos alrededor, pues tenía más sentido. Pero sí que os invito a que cuando paséis por el campo, intentéis tomar conciencia de las plantas que vais viendo en el camino, porque hay muchas de ellas que podrías decir, pues bueno, un arbusto más, pero que tienen un trasfondo medicinal o literario, o las dos cosas. Por ejemplo, del majuelo se pueden sacar vino y mermeladas. También volvemos otra vez, la verdad es que los pobres hobbits deberían de tener en la comarca 1000 cosas, pero también es una planta que me imagino siendo utilizada por hobbits o por elfos, ¿vale? Con esos vinos y esas mermeladas. El enebro, por ejemplo, pues lo conocemos porque de sus frutos se saca la ginebra, se destila la ginebra, ¿no? Igual que del endrino se destila el pacharán. Yo he ido a recoger, iba a decir quién no ha ido, pero bueno, no todo el mundo ha ido. Yo, por ejemplo, iba con mi padre algunas veces a coger endrinas para hacer nuestro propio pacharán y la verdad es que es una experiencia muy chula porque estás en el campo, estás viviendo la naturaleza en primera mano y encima estás aprovechando sus recursos pues para tu día a día, ¿no? El escaramujo, lo mismo, del escaramujo, de los frutos de este rosal salvaje, se sacan muchas esencias, también es comestible si es macerado, en fin, tiene muchos usos. Y esta planta, por ejemplo, esta rosa salvaje, yo me imagino también que podría haber sido abundante en la comarca por las florecitas, las rosas, porque encontramos jovitas que se llaman así, por ejemplo, Rosita Coto. Pues evidentemente sabemos que la presencia de las rosas en la comarca estaba sí o sí. Ya si fueran rosas salvajes o rosas de rosales al uso, pues ya eso es otro tema. O la estepa ojara, que también ya veis que la mayoría de las flores que estoy eligiendo son todo flores de 5 pétalos como con forma estrellada, porque son la mayoría de las descripciones que nos hace Tolkien de las flores que hay en la Tierra Media. Más plantas curativas, pues el tomillo, una de las más utilizadas tanto en cocina como pues para remedios cuando estás resfriado, es expectorante, antiviral, antifúngico, entonces es muy utilizada. Y también me la imagino mucho pues en ambientes de sabiduría, como por ejemplo pues Rivendell, a manos del Ron para prepararse unas tisanas ahí. Y luego el ajenjo, que no sé qué le ha pasado a la diapositiva, que no se ve el nombre bien, pero bueno, que como os comentaba antes es una de mis plantas favoritas. En Peracense hay muchísimo ajenjo. Me gusta porque tiene un color especial en las hojas, no es un verde verde, es un verde grisáceo súper bonito, lo veis muy bien en la foto central, y sus florecillas son esas bolitas amarillas que se parecen mucho a las antolinas que hemos visto antes. Y es muy aromático, a nada que rozas sus hojas ya te queda el olor en las manos, es una pasada. De hecho, también tengo una planta de ajenjo en mi balcón de señora, donde tengo otras plantas. Y el ajenjo yo lo he comparado con el mirubor, que es el también llamado cordial de Imladris,
que Tolkien nos dice que era un líquido tibio, fragante y transparente que destilaban los elfos. Entre sus propiedades se encuentra proporcionar al que lo bebe renovadas fuerzas y vitalidad. En el caso de la absenta, que se extrae del ajenjo, el líquido resultante no llega a ser transparente completamente, es un pelín verdoso. Sí que es verdad que se le añaden muchas veces en la absenta comercial, se le añade colorante verde para hacerlo todavía más potente, pero le encuentro muchas similitudes con este licor porque, bueno, la absenta fue muy famosa, sobre todo en el 19, se le llamaba helada verde, de ahí esa ilustración que os he puesto, porque decían que, bueno, si bebías absenta en cantidad, pues podías llegar a ver hadas, imaginarte cosas, era un poco, pues eso, como una especie de, salvando las distancias, como opio, ¿vale? Pues para llegar a un trance que muchos artistas, además, escritores, poetas, lo utilizaban y lo utilizan. No quiero nombrar a nadie, pero tengo algún amigo poeta que le gusta mucho la absenta. De hecho, es un licor muy anisado, está muy rico. Se suele tomar, como veis en la fotografía, se quema el azúcar y se echa luego encima la absenta para darle un toque de dulzor al licor. Y en pequeñas cantidades, en sorbitos, en chupitos, la verdad es que sí que es verdad que es muy digestivo, entona el cuerpo, igual que las propiedades que nos dice Tolkien, como que te calienta por dentro y te encuentras con renovadas fuerzas, ¿no? Pues ante un dolor de estómago, por ejemplo, te ayuda a aliviarlo. Pero como en todo, la clave está en las cantidades. Si te pasas de absenta, pues acabas viendo hadas y a lo mejor pues durmiendo unas cuantas horas de más. Y en conclusión a todo esto que os he contado, que ya os he dicho que iba a ser simplemente un paseo comparativo breve, yo creo que lo más importante es la enseñanza que nos da el propio Tolkien de mirar a la naturaleza como algo más que ese telón que tenemos a nuestro alrededor, que ese decorado, ¿no? De entenderla, de respetarla, de disfrutarla. Mirar a la naturaleza, como os pongo aquí, con los ojos de la imaginación, podemos encontrar la Tierra Media en cualquier rincón. Vivamos en Teruel, vivamos en Madrid, vivamos en Galicia, vivamos en Valencia, vivamos donde vivamos. Siempre va a haber algo que nos recuerde a la Tierra Media porque la manera de describirla que tuvo Tolkien es tan veraz, tan universal, por decirlo de alguna manera, que bueno, que pues eso, las películas de Peter Jackson las rodó en Nueva Zelanda, pero perfectamente las podría haber rodado, por ejemplo, en nuestra península o en cualquier otra parte, porque en todos los sitios vamos a encontrar nuestra Erebor, vamos a encontrar nuestra Edoras, vamos a encontrar nuestro Khazad-dûm, vamos a encontrar, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que disfrutemos del entorno y lo cuidemos, porque si nosotros lo hemos disfrutado y hemos encontrado a Tolkien en nuestro entorno y al revés, yo personalmente me gustaría que otras generaciones que vinieran después pudieran disfrutar de esa naturaleza igual que lo he hecho yo. Entonces, para eso hay que entenderla, cuidarla y mantenerla para poderla para poder pasar ese testigo de poderla disfrutar. Entonces, pues esas serían un poco las conclusiones, que miremos también con los ojos de la imaginación, porque a veces eso nos puede salvar de tener un día horrible, pues ver un bonito atardecer en la montaña te puede cambiar el día. Y hasta aquí sería la charla. Aquí os pongo un poquito de la bibliografía que he utilizado, que ya os digo que esta es como súper breve, pero que en un futuro sí que es verdad que la quiero ampliar. Y nada, muchísimas gracias por haber asistido a esta charla. Muchas gracias a ti, ¿eh? Ya veis que hay mucha Tierra Media a nuestro alrededor. Sí. Curioso que le llamáis carrasca, yo siempre os he dicho encina. Pues que además nunca me sale encina, siempre carrasca. Sí, además no sé si fue el año pasado o algo así, ¿no? El árbol europeo fue una carrasca ahí de Aragón, ¿no? Eso que se votan por el árbol europeo, sí, no sé no lo qué. sé, pero sí que este año una carrasca, la carrasca de los Topones, que está justo además al lado del castillo de Peracense, está optando a árbol del año, pero va un poco mal en votos, la verdad. Esa es, la carrasca de Lecina, que yo creo que Vale. es más Huesca, creo que era la provincia de Huesca. No sé si hay preguntas. Sí, claro,
está, pues eso, es una charla muy introducción a. Entonces, pues bueno. Sé que hay algunas compañeras, creo que fueron Maca y Celian Stande, que hicieron en la pasada Estelcon alguna charla también sobre usos medicinales de las plantas, pero claro, ahí ya tienes que tener conocimientos de medicina como ellas. Pero bueno, así como un pequeño acercamiento sí que es muy curioso. Es que estoy segura que a todos los que estáis en el chat os ha pasado de ir caminando por el campo y decir, ¡guau! Esa montaña es como tal. Y es muy chulo, además. No, sí, es Esa muy chulo, es muy sensación. chulo. Ha habido aquí como otros nombres que han dicho por aquí que, por ejemplo, que la quitameriendas en Jaén le llaman oyentapastores. Ah, mira. Y en los Pirineos también existe la jedrea. Sí, sí. Y en La el jedrea, norte, sobre todo en más zona de montaña. Es que, claro, Peracense está muy alto. Son 1.300 y pico metros de altura lo que tiene. Entonces, claro, este tipo de plantas... y el hipérico te dice que también se usa mucho. No te creo que esta es escata, que es más leonesa, yo creo. Pero ¿Se sabe si hay algún proyecto de libro sobre flora y fauna en la Tierra Media? Creo que sí que había algo... Ostras, había una enciclopedia, ¿no había una que había salido sobre flora? Es que lo hablábamos antes de entrar al programa. Hay tantísimos libros publicados últimamente de Tolkien, yo me pierdo. Pero me suena que sí que había alguna enciclopedia que habían reeditado, pero estaría muy guay. Un libro así como más concreto. tan concreto, no. Está el de John Gard, ¿no? De los mundos de Tolkien, que sí habla un poco, hay Sí, partes que pero habla eso, del claro, eso agua, son de la... influencias de paisajes, pues como lo de los Alpes y tal. Pero algo que fuera también, eso es comparando un poco la flora y la fauna con algo así, pues como lo que he hecho yo, pero bien hecho y más extenso, estaría muy guay. Estaría muy guay un libro así. Y al revés se llama Tarmiñantur nos dice Sí, que el bueno, lo de el mundo de los nombres populares de las tozones. plantas es impresionante. Es una pasada. De hecho, estoy maquetando una guía botánica de Peracense, de plantas que se pueden encontrar en lo que es solamente el castillo. Y una de las cosas que quiere hacer el botánico que lleva el tema es eso, poner los nombres que les da, o sea, los nombres populares. Porque, por ejemplo, los botoncicos es un nombre que se utiliza pues tanto para la santolina como para la manzanilla, todos este tipo de margarititas que tienen el botoncico en el Sí, sí, centro. sí. Y entonces, pues esos nombres populares son muy chulos y muchas veces también nos dicen los usos que tienen esas plantas. Sí. ¿El hipérico se usa para la depresión? No sé, eso no tengo ni Sí, idea. sí. Hay algunos medicamentos que lo llevan, sí. Porque creo que tiene propiedades como relajantes o sedantes, sí. Aquí te animan de a escribir, ¿eh? A ver, a mí me encantaría porque es un tema que la verdad es que me ha gustado desde que era enana y siempre lo digo como chiste, pero es verdad, tengo un balcón de señora lleno de plantas y ninguna planta es al azar, o sea, tengo un montón de caléndula, tengo ajenjo, tengo cosas pues que molan, la verdad. Y si no, pasaros por el canal Telegram que ahí cada uno comparte todo lo que va viendo. Así que nada. No sé si hay alguna cosita más por aquí. Nada, la gente está encantada, ¿eh? Pericón. El ajenjo, es que de verdad, y lo bien que huele, o sea, es que, bueno, y si habéis probado la absenta, si alguna vez tenéis la oportunidad, probadla. Tiene un sabor fuerte y peculiar, pero la verdad es que está muy rica. Sí que es verdad que antes, no hará mucho, hará mucho, sí, 20 años a lo mejor, o así. Las absentas que se comercializaban en los bares eran de 90 grados. Eso te iba a decir, que es que... Es una barbaridad. O sea, para que os hagáis idea, una cerveza normal y corriente son unos 5 grados o 4 borrachos, así, sí, 5, ¿no? sí. 90 grados es prácticamente alcohol de desinfectar. El Pérez Y Moreno luego de la farmacia. sí, hubo una legislación que limitó los licores a, no sé si son 45 grados o cosas así. Y se bajó la graduación está bien dicho, ¿no? Graduación de la absenta, pero aún así te da. Sí, las malas saben a anís, es anís tal cual, pero las buenas no. Las buenas
es cierto. Se arregla la semana. Sí, no, pero es que además lo que he contado es real, o sea, de estar con dolor de estómago. Yo recuerdo cuando era pequeña que siempre, pues oías, ¿no? En casa, porque mis padres han tenido bar toda la vida, entonces manejaban el licor. Si te duele el estómago, échate un chupito de absenta, se te pasa todo. Es que se te pasaba el dolor de estómago y el dolor de la vida, o sea, es que de verdad que es maravillosa. La pregunta más grande de Telegram, Luis, luego lo paso por el chat de Bolsón. El canal de Telegram al que nos referimos es el de la Comisión de Naturaleza, de Montaña y Naturaleza. Pero para ser de la comisión hay que ser de la Sociedad Tolkien. Así que ya sabéis, si os apetece uniros a la comisión, primero hay que unirse a la Sociedad Tolkien. Sí, yo creo que hay bastantes de la sociedad. Sí, lo pasaré por el chat del Envial, por lo menos para los demás. Así que nada, eso. Yo, mi invitación y lo que me encantaría es que a raíz de esta charla vosotros vayáis paseando por el campo, o por el jardín, o por el parque de vuestra ciudad, que tampoco hace falta irse a la montaña, y vayáis prestándole un poco más atención a la naturaleza de lo que le damos, ¿no? Porque muchas veces vamos tan acelerados en nuestro día a día que no prestamos atención a lo que tenemos alrededor y es una pena. No, eso es verdad, totalmente. ¿Pero tú crees que Tolkien llegó a beber absenta? Lo que voy a decir es políticamente incorrecto. No lo necesitaba, ¿no? No lo Tolkien bebía, se sabe, mucho. Cerveza lo que más sabemos que bebía, pero ¿quién nos dice que no? Vamos, algún licor tenía que beber porque si no describe demasiado bien el Mirugor. Bueno, verdad. El Mirugor y luego la tierra esta de los vinos, ¿no? También, no sé cómo se llamaba la de... ¿Los elfos del Bosque Negro? No, pero había una zona donde había unos vinos que se crecían, ¿no? Que habían viñedos, ¿cómo se llama? La zona de los... Sí. Ostras. Hombre, a mí ahora me viene con... Yo siempre vino son los elfos que... los elfos de Thranduil, cuando ese pasaje que nos cuenta ahí con las bodegas que están todos los elfos borrachos, dormidos. Que por cierto, ese pasaje que cuenta cómo funciona la bodega, cómo sacaban los toneles por el río, nos lo cuenta muy bien Gimli, José Manuel Fernández Bru, en su libro del tío Curro, que pudo ser que el padre Francis Morgan le contase ese funcionamiento de las bodegas a Tolkien, porque es como en el puerto de Santa María transportaban los toneles de vino, y esos detalles, esa intrahistoria, a mí es que me gustan muchísimo. De Orbinion, ¿no? Es la... Sí, cierto es. Dorwinion, así es. Pues nada. Tolkien visitó España. No hay registro fehaciente de que así fuese, pero el padre Francis, su tutor, desde que falleció su madre, el suyo y el de su hermano, era familia de una de las ramas de las bodegas Osborne. La de Bertín, no, la buena. Entonces, pues bueno, en las bodegas del puerto de Santa María, lo que os digo, el vino lo transportaban así. Entonces, no me extrañaría que, jolín, tu tutor que te cuente cosas de su tierra, es que sería lo más normal. Es verdad, ahora que lo dices, sí. Lo de los barriles. O que le enseñase fotos incluso también de las bodegas. A mí me querría hacer ilusión decir, ostras, pues sí, Tolkien en algún momento se vino con el tío Curro aquí de vacaciones, pero es que no tenemos registros de que sea así, y a mí la verdad es que si yo no tengo un papel que me diga Tolkien ha estado aquí, prefiero no especular. Español, te recomendamos el libro que además lo escribió Gimli hace 1000 años, el fundador de la Sociedad Busca la conexión española de Tolkien, el tío Curro. José Manuel Fernández Bru. Eso es. Está muy, muy bien documentado. Fue un trabajo, además, ese libro. Me acuerdo que presentó en 2005 en la Astelcon de Gondolin. 2005, ¿vale? Esto es Pleistoceno superior. Presentó una charla sobre el libro que llevaba un montón de tiempo investigando a raíz de esta idea que tuvo. Y luego 10 años después creo que fue cuando lo publicó. O sea que ese libro, no sabéis lo bien escrito que está y lo fidedignas que son todas las informaciones que sale porque se lo ha currado un montón. Yo siempre lo recomiendo, la verdad, porque está muy bien. Hace poco le hicieron un artículo en Sataka, que es una cosa así como más de friki, y salió una entrevista. Es que vale la pena, hablando justo del tío Curro.
Ujú. Ya está en la cesta, muy bien, así me gusta. ¿Alguna influencia de la literatura española? Ostras, es que ahí ya sería harina de otra charla, Habría que pero ver los libros, ¿no? Eso que tenía de Lorenzo Archiri, bueno, que no os he de todos los comentado, libros que él, ¿no? Toda la librería de la biblioteca que tenía, los libros que eso leía. es, no os he comentado, pero lo tenía por aquí. Si es que al final me apunto un montón de cosas y luego cuento la mitad. En las influencias de Tolkien ya no es solo lo que él veía, sino que en su biblioteca personal tenía muchos libros sobre botánica. Porque ya os he dicho, desde que era muy pequeñito, su madre, aparte de enseñarle el amor por las palabras, por la música, también le inculcó todo el tema del amor a la naturaleza. Pero es que Tolkien, además de que le gustaba disfrutarla, le gustaba estudiarla, que ya sabemos cómo era, ¿no? Y tenía en su vida adulta muchos libros de botánica. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Las aves de las Islas Británicas y sus huevos. Ahí va. Sí, que estaba publicado en el 19, y en ese libro el artista Alexander Thorburn dibuja un águila, es una cromolitografía de un águila preciosa que luego Tolkien reinterpreta en esta ilustración que se ve el águila y a Bilbo a los pies durmiendo. No sé si os suena. Ostras, la tenía que haber metido en la charla, ¿ves? Pues bueno, reinterpreta ese águila que prácticamente es un calco de la de Alexander Thorburn, y lo único pues que la pinta y tal, pero es tal cual, porque tenía ese libro en casa y porque lo manejaba y lo conocía y tal. Y de ahí pues también me imagino que de estos ejemplares de flora y fauna pues también sacaría mucho la inspiración para las plantas, excepto las 8 que se inventó, el resto de las especies, pues bueno. Esa ilustración sí que la analicé, de hecho, una vez para la revista Estel, está punto por punto, y también, bueno, en mi charla de la ilustración, que la tenéis por aquí, por el YouTube de la STE, de Tolkien Ilustrador, también la tenéis nombrada. Es una ilustración súper chula. Los que la tengáis en mente me daréis la razón, porque es verdad. Es que Tolkien, jolín, tiene unas ilustraciones muy bonitas. Tampoco puedo ser objetiva con esto, pero no, pero sí que puedo ser. La próxima, alguien de la Comisión de Arte, a ver qué opina. Ostras, comisión de arte no existe, existe la de humanidades, pero vamos, sí, igual habría que hacer una comisión independiente. Pues nada más, no sé si alguien quiere decir algo más o si no, despedimos. Por aquí. Yo creo que ha tenido bastante. Dibujos de su propia mano, sí. Es que por eso he dicho al principio que es una de las facetas más Sí. desconocidas de Tolkien, que Tolkien también era ilustrador. Sí, de hecho, el Hobbit, la primera edición, está ilustrada por el propio autor, y ahora se están reeditando muchas versiones de este libro con las ilustraciones del autor, que a mí personalmente creo que es lo suyo, ¿no? Por lo que os comentaba, porque es como él se lo imaginaba y luego lo escribió. Sin desmerecer a maravillosos Alan Lee, etcétera, que han ilustrado muchos de los libros publicados, pero, jolín. Así que nada, oye, muchísimas gracias por haberme invitado, que no os he dicho nada. Pero sí, ¿no? Si no... La magia de aquí, de la Sociedad Tolkien. La magia de la Sociedad Tolkien. Y un besazo enorme a mis compis de la Comisión de Montaña y Naturaleza, que son gente maravillosa, la verdad. Yo creo que nos veremos algunos allí en Astelcon. Sí, vamos a ir unos cuantos, sí. Pues nada, finalizamos por aquí y muchas gracias. Muy bien, adiós. Hasta luego.